¿Qué hizo que el hombre generara sonidos por medio del soplo? No sabremos si fue la casualidad o la necesidad. Lo que sí es cierto, y no cabe duda alguna, es que todos aquellos objetos susceptibles de ser usados o convertidos por el hombre en instrumentos de viento ya estaban en su entorno cuando éste aún solo usaba su cuerpo y su voz para comunicarse o lograr expresar emociones con ruidos y sonidos. Por las circunstancias que fuesen, esos objetos fueron motivo de atención y se les dio tanta importancia que dedicaron tiempo y esfuerzo en manipularlos, ahuecándolos, perforándolos, enrollándolos, modelándolos o incluso aprovechando la acción de la naturaleza para obtener de ellos mediante el soplo unos sonidos que nunca antes habían escuchado. Una vez que se logró ese primer paso, el deseo de perfeccionarlos, ya sea en su construcción como en el uso de materiales cada vez más novedosos, dio lugar a la aparición de un gran abanico de instrumentos, llenando el mundo de nuevos sonidos. Esto a su vez ha creado la necesidad de desarrollar técnicas de aprendizaje más específicas, con la intención de hacerlo sonar cada vez mejor y con mayor destreza. Entre estos últimos se encuentra el trombón de varas. El trombón de varas proviene de la trompeta primitiva importada de Egipto y poco ha cambiado desde el siglo XV de su predecesor denominado sacabuche. El material más común utilizado en su construcción es el latón. Consta de una boquilla acoplada a un tubo cilíndrico de aproximadamente 3 metros de largo, doblado sobre sí mismo en forma de U, y conectado a una sección cónica que se ensancha en forma de campana. Además, tiene una vara corredera que hace posible variar la longitud del tubo y, por lo tanto, cambiar de tonos. Los músicos del metal se encuentran, al igual que en el caso de los cantantes, con el problema del control del soplo y la dificultad añadida de ser el propio músico el elemento generador del sonido, actuando en este caso el instrumento solo como resonador. La gran mayoría de los que se inician en la práctica del trombón se encuentran con una serie de problemas en la misión, que se repite de una manera bastante similar en todos ellos. A lo largo de la historia de los instrumentos de metal, nos hemos encontrado con autores que han realizado sus propuestas metodológicas para abordar y solucionar esta problemática. En la actualidad, Óscar Domínguez Jaén, profesor de trombón del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha desarrollado un entrenamiento específico que simplifica y favorece una buena emisión al instrumentista novel. Muchas personas creen que para hacer sonar un instrumento de metal basta con soplar a través de la boquilla. Otros tantos sabemos que para lograrlo hay que provocar con el soplo una especie de pedorreta en la propia boquilla. En cualquier caso, la producción del sonido la asociamos normalmente a la idea del soplo, a la acción de introducir aire en el instrumento. Y en muchas ocasiones, ya sean profesionales o no, pensando en que cuanto más aire mejor, sin tener en cuenta que, por un lado, estos instrumentos son solo un tubo hueco y vacío, y que por otro, la sobrecarga de aire puede ser el origen de algunos problemas a la hora de tocar. Ante esta problemática, los profesores nos encontramos muchas veces con la limitación de una respuesta teórica y con lo distante de una acción ejemplar, ya que dar una explicación aceptable y entendida de manera satisfactoria no implica que el alumno pueda realizar la acción correctamente, y porque el hecho de que el profesor realice el ejercicio no garantiza una imitación correcta por parte del alumno. También nos encontramos, en muchos casos, con dos cuestiones más. Una es que el alumno tenga ya una idea muy arraigada del cómo debe hacerse, aunque sea errónea. Eso es un verdadero lastre a la hora de intentar hacer un cambio. Y otra, también muy generalizada, es el inmovilismo. La incapacidad para asumir nuevos retos, para dar paso a nuevas estrategias
que a priori parecen contravenir las reglas a las que estamos acostumbrados. Para intentar buscar el equilibrio que debe haber entre la idea preconcebida de lo que creemos que hay que hacer para que suene un instrumento y la manera de proceder para tocarlo correctamente, hemos desarrollado el entrenamiento de la emisión inversa. La emisión inversa consiste en conseguir la vibración de los labios mientras inhalamos aire y no durante la exhalación de este. Para ello, es necesario que el individuo vacíe de aire por completo sus pulmones e inmediatamente después inhale por la boca, a través del tubo de entrenamiento o del instrumento, con la intención de hacer vibrar sus labios y generar así un sonido. El entrenamiento de la emisión inversa va dirigido a todas aquellas personas que por las razones que sean tienen dificultad para lograr el rostro que de alguna manera identifica a los músicos del metal. Aunque las directrices para lograr la emisión inversa son sencillas y universales, en un principio es necesaria la tutela de un profesor que domine el entrenamiento y sea capaz de hacer un diagnóstico de los problemas, planteando una rutina de trabajo diferente en función de lo que se quiera conseguir en cada caso, ya que no todos presentamos los mismos problemas ni atendemos a las dificultades de la misma manera. Esta adaptabilidad la convierte en una herramienta muy flexible. En cualquier caso, y como se requiere en toda actividad mental y física, se recomienda que la práctica sea moderada, relajada, controlada y progresiva. El estudio de análisis del trombón realizado por Óscar Domínguez ha utilizado diferentes modalidades. Dentro de ella tenemos la modalidad visual. En la modalidad visual hemos utilizado el rango visible y el rango térmico. La innovación tecnológica se encuentra justamente en este último, en el rango térmico, donde podemos nosotros obtener información significativa sumada a lo que es el rango visual para poder poner en marcha este aprendizaje y poder sacar mayor eficiencia al mismo. Para practicar la emisión inversa podemos emplear un tubo de entrenamiento, ya sea fijo o telescópico, la boquilla y el propio instrumento. Sería interesante en algunos casos el uso del miralabios y un espejo. No está de más decir que los artilugios que vayamos a usar deben estar escrupulosamente limpios, ya que vamos a respirar a través de ellos. La experiencia nos ha demostrado que con la práctica de la emisión inversa se reduce la fricción entre los labios, mantiene la garganta abierta, desplaza descendentemente el maxilar inferior, mantiene la lengua de manera que no tapona la circulación del aire, se evita canturreos o ruidos guturales, eleva el velo del paladar, se armoniza y coordina la musculatura que interviene, procura un movimiento correcto de las comisuras y también ayuda a lograr una respiración profunda. Una vez concluido el estudio, hemos podido validar la utilidad de usar técnicas novedosas en la documentación de las mejoras que se obtienen en el estudio de la música. Esto abre la puerta a validar otras técnicas que hasta ahora solo son percibibles sus mejoras de forma subjetiva. Podríamos concluir que el entrenamiento con la emisión inversa ayuda a fijar, desarrollar y potenciar las sensaciones propioceptivas necesarias para lograr una mejora en la calidad de la ejecución y por ende de la expresión musical.